En este preciso momento, mientras estás escuchando mi voz, algo que no puedes ver está moviéndose alrededor de tu vida. No lo ves con tus ojos, pero lo sientes en el espíritu. Una incomodidad extraña, un peso en el pecho, un presentimiento que no puedes explicar. Y lo más fuerte es que no eres tú inventando cosas, no es tu imaginación, es un aviso invisible de que un mal venía directo hacia ti. Pero escucha con toda tu atención. Hoy el cielo se adelantó al enemigo y antes de que esa flecha te alcance, Dios decidió ponerte delante un versículo, una sola palabra, una sola promesa, que si decides hacerla tuya y aplicarla tal como voy a enseñarte, detendrá absolutamente todo lo que se estaba moviendo en contra tuya. No es exageración, no es motivación, no es retórica. Es una llave espiritual que diferencia a los que viven golpeados de los que viven cubiertos, a los que son presa de la tormenta de los que caminan bajo sombra. No llegaste aquí porque estabas aburrido o porque el destino hizo clic en tu pantalla. Fue Dios mismo quien decidió interceptar tu jornada, cortar tu distracción, interrumpir tu rutina y poner esta voz en tu camino. Porque Él vio lo que venía antes de que tú lo sintieras. Él escuchó el rugido del enemigo antes de que tú escucharas el susurro de tu ansiedad. Él supo de las puertas abiertas que ni tú sabías que estaban abiertas y decidió darte un escudo antes de que la lanza volara. Eso que te hace pensar, ¿por qué me siento así? ¿Por qué todo pesa tanto? ¿Por qué aunque duermo me levanto cansado? Tiene un origen. Y aunque no lo entiendes con tu mente, tu espíritu lo sabe. Hoy vas a recibir la herramienta que corta de raíz ese ataque. Y si lo aplicas al terminar este mensaje, si lo declaras con tu boca y lo conviertes en tu lugar de refugio, vas a comprobar que el título de este video no era un gancho, era un aviso del cielo. Este versículo detendrá todo mal que venía a tu vida. Quiero que imagines lo que pasaría si esa atmósfera pesada que se sienta sobre tu casa desapareciera de golpe. Quiero que te imagines lo que sería dormir y realmente descansar. Abrir los ojos y no sentir esa presión extraña. Vivir un día sin sentir que algo malo está al acecho. Ahora deja de imaginar y créelo, porque eso es exactamente lo que va a ocurrir si decides obedecer lo que vas a recibir aquí. La palabra de Dios no es poesía para momentos bonitos, no es letra de canción para sentirte bien un rato. Es espada, es escudo, es muro, es cobertura. Y cuando tú la pronuncias con fe y la conviertes en tu habitación, se convierte en un límite que el mal no puede atravesar. El enemigo sabe que no puede pasar donde hay verdad declarada. Sabe que no puede tocar donde el nombre de Cristo fue invocado. Sabe que no puede robar donde un hijo de Dios ya levantó bandera. Y hoy esa bandera va a ser levantada en tu vida si decides hacer lo que escucharás hasta el final. No te engañes creyendo que este video es uno más. No es casualidad que las palabras de este título te agarraran de golpe y no te dejaran soltarlo. Eso es porque tu espíritu reconoció que aquí había algo más. Y no me importa si llevas años en la fe o si nunca has abierto una Biblia, la verdad es la misma. Dios quiere cubrirte ahora y va a hacerlo a través de un solo versículo que es más poderoso que 1000 filosofías, más fuerte que cualquier diagnóstico, más firme que cualquier ataque. Porque lo que viene del cielo no se discute, se activa. Así que te lo pido en el nombre del Señor, quédate, escucha con el alma despierta, no sueltes este mensaje hasta el final, porque ahí no solo voy a revelarte el versículo, sino que voy a guiarte paso a paso para activarlo sobre tu vida. Y si lo haces conmigo, si lo declaras con tu boca, si lo conviertes en pacto y no en teoría, vas a notar que algo cambia en el instante. Porque donde entra la palabra, el mal se detiene. Donde se invoca la promesa, el enemigo retrocede. Y lo que parecía inevitable se convierte en testimonio. Y ahora quiero detenerme contigo y hablarle directamente a esa parte de ti que muchas veces calla porque no sabe cómo expresarlo. Esa parte que sonríe hacia afuera, pero que por dentro carga un peso invisible que nadie entiende. Tú sientes que hay algo que no encaja en tu vida, que aunque trabajes, estudies o cumplas con tus responsabilidades, dentro de ti hay un vacío que no se llena con nada, una sequedad espiritual que ni siquiera los momentos felices logran apagar, porque todo parece bien cuando los demás te miran, pero cuando la noche llega y estás solo contigo mismo,
Te preguntas en silencio por qué no logras sentir paz. ¿Por qué, aunque intentas hacer todo correcto, hay un cansancio que no se va? Un agotamiento extraño que no tiene explicación médica ni psicológica. Es un cansancio del alma. Es una fatiga espiritual que se traduce en pesadez emocional, en pensamientos repetitivos, en sensación de que caminas bajo una nube oscura que no desaparece. Y sé que mientras me escuchas, tu corazón late más rápido porque te reconoces en cada palabra, porque nadie más lo sabía, pero tú sí. Tú lo has sentido en tu propia piel. Tú sientes que a veces el mundo exterior sigue girando. La gente a tu alrededor se ríe, hace planes, habla de metas. Y tú por dentro sientes que estás en pausa, como si estuvieras atrapado en un cuarto invisible del que no puedes salir. Y aunque no lo dices en voz alta, en tu mente suena una frase constante: estoy cansado, no puedo más. Porque hay un desgaste que no se cura con dormir unas horas más, ni con tomarte unas vacaciones, ni con distraerte en redes sociales. Es un desgaste que viene de adentro y que pesa aunque tu cuerpo esté en reposo. Tú lo sabes porque aún en tus mejores momentos, algo en tu interior te recuerda que hay una grieta abierta, que hay una voz acusadora, que hay un silencio de Dios que duele más que cualquier ruido. Y es ahí cuando te preguntas si realmente Él te escucha, si de verdad está pendiente de ti o si en algún punto te soltó. Y ese pensamiento se vuelve cuchillo porque lo que más anhela tu alma no es dinero, ni éxito, ni fama. Lo que más anhela tu alma es sentir la mano de Dios sobre tu hombro y el susurro de su voz diciendo: no temas, yo estoy aquí. Pero cuando no lo sientes, cuando el cielo parece cerrado, el corazón se llena de angustia y la fe se debilita. ¿Te has preguntado más de una vez por qué te pasa esto a ti? Si has tratado de ser fuerte, si has buscado no rendirte, si incluso oras de vez en cuando, y sin embargo la confusión sigue, la sensación de abandono sigue, la lucha con pensamientos de derrota sigue, y hay días en que ni siquiera tienes fuerzas para pedir ayuda porque te parece que nadie entendería lo que estás viviendo. Y aun si lo entendieran, no podrían darte la paz que realmente necesitas, porque tu dolor no es físico, es espiritual. Y cuando el dolor es espiritual, nada externo lo calma. Puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de relaciones, pero el vacío sigue viajando contigo como una sombra que no se despega. Y por eso llegaste aquí, porque aunque lo has intentado todo, tu espíritu sabe que la respuesta no viene de lo humano, sino de lo divino. Y esa respuesta está concentrada en una sola palabra, en un solo versículo que se convertirá en tu refugio cuando decidas habitarlo y no solo repetirlo como un eco. Y sé que incluso ahora tu mente te dice: esto ya lo escuché antes, esto no va a cambiar nada, pero tu espíritu grita desde dentro: espera, presta atención, no apagues esta voz, porque aunque tus oídos ya hayan oído muchas promesas, lo que hoy va a ocurrir es distinto, porque esta vez no solo lo escucharás, esta vez lo vas a activar, lo vas a practicar, lo vas a vivir, y cuando lo hagas, notarás cómo el cansancio empieza a ceder, cómo la ansiedad pierde fuerza, cómo el silencio de Dios se convierte en susurro, cómo lo que parecía una pared infranqueable se convierte en una puerta abierta a la presencia. Y entonces descubrirás que no estabas solo, que nunca lo estuviste, que ese vacío que parecía no tener fondo empieza a llenarse de una paz que no puedes explicar con palabras humanas. Y será entonces cuando entiendas que ese versículo no era poesía, era medicina, era abrigo, era cobertura, y que lo único que necesitabas era habitar bajo él. Lo que en realidad está ocurriendo dentro de ti no es simplemente una etapa de cansancio, ni una racha de mala suerte, ni un conjunto de pensamientos que se fueron acumulando. Lo que se mueve detrás de lo que sientes es mucho más profundo. Es invisible a los ojos humanos, pero completamente real en el plano espiritual. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y eso significa que lo que hoy percibes como opresión, como agotamiento sin causa, como puertas que se cierran sin explicación, tiene una raíz espiritual que no puedes combatir con fuerzas humanas. Porque mientras más lo intentas desde tu propia voluntad, más se multiplica el peso, porque no es tu intelecto ni tu disciplina lo que puede romperlo, sino el poder de la palabra que desciende como espada y corta hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Cuando uno no entiende este diagnóstico invisible,
corre el peligro de darle nombres equivocados a lo que le sucede. Algunos lo llaman depresión, otros lo llaman estrés, otros simplemente dicen que es parte de la vida. Pero detrás de esas etiquetas hay cadenas invisibles que buscan mantenerte en silencio. Y el enemigo sabe que mientras no descubras el verdadero origen, seguirás peleando en círculos, desgastándote en lo emocional, mientras lo espiritual permanece intocable. Y ahí está el secreto de por qué tantos oran sin sentir respuesta, porque oran sin dirección, sin entender que hay raíces que no se cortan con palabras superficiales. Hay heridas antiguas que aún sangran y que, aunque se intenten cubrir con distracciones, siguen abiertas delante de Dios. Y esas heridas abiertas son puertas por donde el enemigo se cuela para traer confusión, miedo, ansiedad y hasta enfermedad física, porque lo espiritual siempre se termina manifestando en lo material. Tal vez por eso sientes que tu cuerpo no responde como antes, que tu mente se nubla en los momentos más importantes, que tu espíritu se apaga sin importar cuántas veces intentes encenderlo, porque lo que enfrentas no se arregla con más fuerza ni con más control. Lo que enfrentas es la consecuencia de haber vivido demasiado tiempo con la puerta de tu alma entreabierta, y por esa rendija han entrado palabras que te marcaron, rechazos que nunca sanaste, pérdidas que no entregaste a Dios, pecados que guardaste en silencio creyendo que podías manejarlos solo. Y cada uno de esos elementos se convirtió en un hilo que al unirse formó una soga, y esa soga es la que hoy sientes alrededor de tu cuello, invisible pero asfixiante. Y si eres honesto contigo mismo, sabes que muchas veces intentaste ignorar esos síntomas, trataste de taparlos con actividades, con amistades, con rutinas, pero tarde o temprano el alma siempre pasa factura, y cuando lo hace te deja claro que no se trata de lo que haces, sino de lo que no has enfrentado. Y ese es el verdadero diagnóstico que necesitas aceptar hoy. No estás siendo atacado porque seas débil, ni porque seas menos que otros. Estás siendo atacado porque eres valioso, porque tu vida representa un peligro para el reino de las tinieblas, y el enemigo lo sabe. Por eso ha querido debilitarte desde adentro, porque entiende que si logra que dudes de ti mismo y de Dios, podrá apagar la luz que cargas. Pero lo que no sabe es que hoy esa luz se está encendiendo más fuerte, porque el diagnóstico invisible que parecía una condena se va a convertir en el inicio de tu liberación, porque el primer paso para sanar es reconocer que lo que enfrentas no es casualidad, es una batalla espiritual que requiere armas espirituales. Basta ya de llamar normal a lo que te está robando por dentro. Dejemos de encubrir con palabras suaves aquello que ha ido desgastando tu fe a gotas. Hoy le ponemos nombre a lo que se movía en la sombra y lo hacemos a la luz de la palabra para que pierda poder, porque lo que no se confronta se queda, y lo que se queda termina gobernando. Por eso te hablo al corazón sin rodeos. No estás pasando únicamente por cansancio ni por una temporada rara. Has permitido, muchas veces sin darte cuenta, que tu alma viva desprovista del abrigo del Altísimo, y esa desprotección ha sido el terreno fértil donde el enemigo sembró temor, ansiedad, división y enfermedad. Lo digo con ternura pero con firmeza, porque te amo en Cristo. No puedes seguir jugando a visitar la presencia cuando urge habitarla. No puedes delegar tu cobertura a una frase de domingo cuando la batalla es de lunes a lunes. No puedes apagar incendios con un vaso de agua cuando hay disponible un río. Y ese río es la palabra viva que hoy se te entrega para que construyas un muro que el mal no atraviesa. El cielo no te está reclamando rendimiento perfecto ni religiosidad rígida. Te está pidiendo decisión, te está pidiendo que cierres legalidades, que canceles acuerdos con el miedo, que sueltes el orgullo que te impide pedir ayuda, que renuncies a la fantasía de control que te dejó exhausto, porque mientras creíste que podías solo, la grieta se hizo zanja y por ahí se filtró todo lo que hoy te pesa. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Eso ya lo sabes en teoría, pero ahora quiero que lo entiendas como decreto que se rompe, porque la misma voz que describió la estrategia del enemigo dijo con autoridad irrefutable: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa abundancia no es lujo sino blindaje, no es ruido sino paz que guarda, no es exceso sino fuerza para permanecer cuando todo tiembla. Así que toma esta confrontación no como juicio, sino como rescate. Decide hoy poner tu vida debajo de un versículo, no por superstición, sino por pacto.
Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es poesía decorativa, es jurisdicción espiritual, es línea de frontera, es acta firmada en lo alto que le dice al mal: hasta aquí. No maquilles más la raíz de lo que te está drenando. No bautices como carácter lo que en verdad es herida. No defiendas como costumbre lo que en realidad te encadena. Deja de llamar prudencia a tu silencio cuando ese silencio te asfixia. Reconoce que hay palabras que abriste sobre ti que no venían de Dios y hoy deben ser revocadas. Reconoce que hay hábitos que alimentan la oscuridad a la que luego le pides que se vaya. Reconoce que hubo lugares, conversaciones y acuerdos que te desalinearon del abrigo y te dejaron a la intemperie del espíritu. Y acepta que este es el momento de volver al lugar donde el enemigo no tiene derecho legal, porque debajo de sus alas hay seguridad, porque escudo y adarga es su verdad. Cuando la verdad dejar de ser adorno y se vuelve práctica diaria, hoy el cielo te habla con urgencia y ternura a la vez. Cierra la puerta, cierra las ventanas, cierra la grieta, sella con palabra, unge con oración, habita con constancia. Y mira cómo lo que se movía en la penumbra pierde territorio. Mira cómo el terror nocturno no encuentra cama. Mira cómo la saeta que volaba de día no cruza el umbral. Mira cómo la pestilencia que andaba en oscuridad se queda fuera, porque donde hay sombra del Omnipotente, el mal se detiene. Y te ruego que no negocies esto con tu razón cansada. Hazlo con tu espíritu despierto, porque la fe no es sentir bonito, es obedecer la instrucción que salva. Y ya que has mirado de frente lo que operaba en secreto y has dicho con tu boca: hasta aquí, ahora necesitas ver con tus propios ojos cómo esta verdad se vuelve carne en historias concretas. Porque la evidencia del cielo en la tierra es vida transformada, y la tuya está próxima a hacerlo. Por eso pasamos a lo que viene, para que escuches cómo otros tomaron este mismo versículo como refugio, y todo mal tuvo que frenar. Y al escucharlo te veas a ti mismo en esa escena y te atrevas a escribir tu capítulo a continuación. Cuando la teoría se vuelve carne, el corazón deja de dudar. Por eso quiero llevarte a dos escenas distintas donde la palabra dejó de ser adorno y se hizo muro. Primero mira a Lucía, 39 años, madre soltera. Vive en un departamento pequeño que comparte pared con el ruido de la avenida. Su día empezaba con sobresalto y terminaba con palpitaciones. El médico le habló de ansiedad y le recomendó respiraciones, pero por las noches había algo más que no se explicaba con ninguna receta. Era como si la oscuridad se sentara en el borde de la cama y susurrara catástrofes que no habían ocurrido. Un martes sin gloria. Mientras acomodaba uniformes y calculaba monedas para el mercado, encontró doblado en una libreta un papelito que su abuela había escrito cuando ella era niña. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La tinta estaba pálida, pero la memoria encendida. Esa noche apagó la televisión, puso el teléfono en silencio, se paró descalza en el piso frío y leyó en voz alta ese versículo, no como una letanía, sino como quien declara domicilio. Luego caminó por su casa, como si la estuviera pintando con palabras: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Lo dijo sobre la puerta de entrada, lo dijo sobre la almohada de su hijo, lo dijo frente al espejo donde tantas veces se llamó a sí misma frágil. Esa primera noche no desapareció toda la tormenta, pero ocurrió algo que hacía meses no pasaba. Durmió sin sobresaltos. Al amanecer sintió un silencio distinto, no el silencio del abandono, sino el de la casa que descansa. Esa semana repitió el ritual sin superstición y con constancia. La ciudad siguió ruidosa. Los problemas no se evaporaron, pero los ataques nocturnos perdieron ventaja. Los pensamientos catastróficos dejaron de dictar la agenda de la madrugada. En el cuaderno donde anota gastos, escribió una frase nueva entre números y tachones: debajo de sus alas estarás segura. Y cuando el temor intentó volver con traje de noticia o memoria, Lucía ya no lo escuchó como dueña de la casa, lo atendió desde la puerta y le mostró el acta de su nuevo domicilio, el abrigo del Altísimo. En otra parte de la ciudad, Héctor, 52, chofer de bus intermunicipal, llevaba meses sintiendo una presión en el pecho cada vez que tocaba una curva cerrada. No era solo el cansancio de la ruta, había un goteo de fatalismo que lo visitaba al volante, imágenes fugaces de accidentes, escenas que el miedo edita con precisión cruel.
El taller mecánico le había dicho que el vehículo estaba bien. El cardiólogo habló de estrés. Él asentía, pero por dentro la cuerda se tensaba. Un colega mayor, de manos envejecidas por el volante, le contó en la hora del tinto que cada madrugada, antes de encender el motor, apoyaba la frente sobre la dirección y decía bajito: escudo y adarga es su verdad. Héctor sonrió por respeto, pero al día siguiente, con la neblina baja sobre la carretera, lo intentó. Puso la mano izquierda en el aro frío, cerró los ojos y dijo con voz temblorosa: con sus plumas me cubrirá. Arrancó con esa oración pegada como una calcomanía al parabrisas. La ruta fue la misma y al mismo tiempo otra. Cada curva se convirtió en una afirmación, cada frenada en un recordatorio. A las 2 semanas, en una inspección rutinaria, un supervisor nervioso le contó que en otro bus, otra línea, otro conductor había sufrido un susto serio en la misma variante. Esa noticia en otra época lo habría quebrado. Ese día, Héctor metió la mano en el bolsillo y tocó un papelito doblado donde había anotado el Salmo 91, 2, esperanza mía y castillo mío. No lo guardó como amuleto, sino como contrato. Y algo más cambió donde nadie mira. La conversación con su esposa dejó de girar alrededor de y sí y empezó a orbitar. Aunque se agite la carretera, debajo de sus alas estamos. La presión en el pecho no volvió como tirano. A veces asomaba como fantasma, pero se disolvía al primer decreto. La fe no le quitó la responsabilidad de manejar con prudencia, le quitó el dueño falso de su volante interno. Y cada vez que veía a un pasajero dormirse en paz, agradecía por la sombra que no aparece en los espejos, pero detiene casi accidentes en el alma. Quisiera que mires también a Valeria, 26, estudiante de enfermería de turno nocturno. El hospital le enseñó a lidiar con urgencias, pero no con los sobresaltos del suyo propio. Una madrugada, en la sala de espera vacía, con el sonido intermitente de un monitor al fondo, sintió que el miedo a la muerte ajena había sembrado en ella un miedo a vivir. Un capellán que a veces recorría el pasillo con café tibio le preguntó si alguna vez había orado con la escritura en voz alta. No tengo tiempo, apenas si alcanzo a comer, respondió con sinceridad cansada. Él no insistió. Le dejó un papel con solo 2 líneas, Juan 10:10 y Salmo 91:4. Esa noche, durante el descanso de 15 minutos, se escondió en la escalera de incendios donde nadie entra. Leyó: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Se tragó el nudo de la garganta y remató: con sus plumas me cubrirá, escudo y adarga es su verdad. No sintió fuego artificial, sintió alineación, como si las vértebras del alma hicieran clic una a una. Las siguientes guardias siguieron exigentes, pero la sombra dejó de ser amenaza y se volvió refugio. Cuando el cansancio le mordía los tobillos, Valeria detenía el paso 20 segundos al lado del dispensador de guantes, cerraba los ojos y reconstruía con palabras un techo sobre sí. Al mes, en una noche de lluvia, una madre joven entró con un niño con fiebre alta. Valeria la vio temblar más que el pequeño. Puso la mano en el marco de la puerta y sin escándalo repitió el versículo. Luego atendió con la competencia de siempre. La fiebre bajó, la madre lloró y Valeria supo que no solo había un protocolo clínico bien ejecutado, había una cobertura operando. Ese día anotó en su cuaderno de estudio: la vida abundante también es poder trabajar sin ser devorada por la urgencia. Y no quiero dejar fuera a don Miguel, 71, albañil jubilado de manos agrietadas, a quien la pensión le alcanza poco y la soledad le alcanza mucho. Las tardes se le hacían eternas y las noches más largas todavía. En la radio de pilas escuchó a un predicador repetir una frase que le sonó a casa: no temerás el terror nocturno. Se rió para adentro. Si supieras, dijo, pero esa noche, cuando la madera vieja del armario crujió como siempre y la sombra de la ventana pareció moverse como tantas veces, en vez de maldecir, habló con la voz cascada: no temeré el terror nocturno, estoy debajo de sus alas. Lo repitió como quien saca agua de un pozo profundo. A la tercera repetición se quedó dormido con la luz apagada, cosa que no ocurría desde que murió su esposa. Los días siguientes descubrió otro milagro modesto y enorme.
El recuerdo que solía pincharle el pecho, ahora le hacía hablar en voz alta con gratitud. Gracias por los años juntos. Y cuando el silencio amenazaba con transformarse en pozo, don Miguel encendía la radio solo para apagarla al minuto. No necesitaba ruido, necesitaba sombra. Y la sombra estaba, no en el techo de lámina, sino en el techo de promesa. Estas historias no son cuentos piadosos para endulzar el oído. Son fotografías del mismo principio aplicado desde cocinas pequeñas, cabinas de buses, pasillos de hospital y salas con olor a madera. Todas coinciden en un punto que ya está presentándose frente a ti. Cuando el versículo deja de ser visita y se convierte en domicilio, el mal que avanzaba encuentra frontera. Por eso, después de haber visto con tus propios ojos lo que ocurre cuando alguien decide habitar en la palabra, déjame conducirte a lo que inevitablemente se abre para ti a partir de ahora. Porque si hubo evidencias de freno y cambio, también hay un decreto de esperanza que no depende del ánimo sino del pacto. Lo que viste en la vida de Lucía, de Héctor, de Valeria y de don Miguel no fue producto de casualidades ni de coincidencias. Fue el cumplimiento de una promesa eterna que no se debilita con el paso de los años ni se desgasta con el cansancio de la repetición. Y esa misma promesa es la que ahora se abre frente a ti como un camino que no solo detiene el mal que venía avanzando, sino que además reconstruye, sana, repone lo que perdiste y te entrega en las manos una paz que no puede ser explicada con palabras humanas, porque no es paz de este mundo, es paz que desciende de lo alto. Cuando Dios dice en su palabra que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. No está dibujando una poesía lejana, está firmando un contrato de protección para todo aquel que decide habitar bajo su sombra. Y eso significa que aunque la tormenta arrase en otros terrenos, tu casa permanece, tu corazón sigue latiendo, tu propósito se mantiene en pie. Esta es la promesa que hoy viene a tocar la puerta de tu vida. Lo que el enemigo quiso arrebatar, Dios lo levanta. Lo que parecía roto, Dios lo cose. Lo que estaba en ruinas, Dios lo edifica sobre cimientos de fe. Lo que sentías perdido para siempre, Él lo hace nuevo. Y esta restauración no ocurre de forma abstracta, ni como un alivio momentáneo que desaparece cuando regresa la oscuridad, sino como una transformación permanente que cubre cada área de tu existencia. Porque cuando el Señor promete ser tu escudo, también promete ser tu sustento. Y cuando asegura que sus alas te cubrirán, también asegura que nada podrá atravesar ese manto de amor eterno. El mismo Dios que inspiró al salmista a escribir esas palabras es el que hoy te dice al oído que no vivirás más bajo la opresión del miedo ni bajo la presión de la desesperanza, porque su presencia rompe cadenas que ninguna terapia logró cortar, derrumba muros que años de esfuerzo humano no pudieron mover y abre ventanas de luz en habitaciones que parecían cerradas para siempre. ¿Te das cuenta de lo que significa? Significa que tu historia no termina con derrota, que el capítulo oscuro que estabas leyendo no será el final de tu libro, porque hay un autor mayor que ya ha escrito el desenlace, y ese desenlace se llama restauración. Y cuando hablamos de restauración, no hablamos de regresar simplemente al punto donde estabas antes de la herida. Hablamos de una dimensión más alta, de una vida más plena, de una fe más madura, de una relación con Dios más íntima. Porque cuando Él restaura, siempre añade, siempre multiplica, siempre eleva lo que parecía hundido. Por eso es que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para darte vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Juan 10:10. Una vida que no se reduce a respirar, sino que florece en propósito, que se expande en paz, que se fortalece en esperanza. Esa abundancia no depende de tus recursos, no depende de tu capacidad, no depende de tus fuerzas, depende de la promesa eterna que ya está escrita, que no se revoca, que no se puede negociar ni cancelar. Y esa promesa hoy se activa cuando decides creerla y caminar en ella. La restauración que Dios promete es como un río que no se detiene. Aunque haya rocas en el camino, el agua encuentra cómo avanzar, y en ese fluir arrastra lo que sobra y limpia lo que estorbaba, porque la palabra no es un concepto, sino una corriente viva que transforma lo que toca. Cuando Dios restaura, las memorias dolorosas dejan de ser cadenas y se convierten en testimonios.
Los fracasos dejan de ser condena y se vuelven escalones. Las lágrimas dejan de ser símbolos de derrota y se transforman en semillas de cosecha. Por eso hoy te digo con autoridad y ternura: lo que parecía haber terminado en tu vida no terminó. Apenas está en el umbral de un comienzo nuevo, y ese comienzo está sostenido no en ilusiones, sino en un versículo que será tu bandera, tu escudo, tu refugio. Esta promesa es para ti ahora, no para mañana, no para cuando sientas que ya estás listo, sino para el instante en que decides creerla, porque la restauración de Dios no depende de tu preparación, sino de tu disposición. No depende de lo que tengas en las manos, sino de lo que decidas poner en las suyas. Y mientras recibes esta palabra, quiero que entiendas que no estás escuchando por accidente. Estás escuchando porque el Espíritu Santo está hablándote directamente y diciéndote: no temas, yo soy tu refugio, no desesperes, yo soy tu sustento, no huyas, yo soy tu castillo fuerte. Y el mal que avanzaba hacia ti ya ha encontrado un muro, ya ha topado con un límite, ya ha sido detenido por la fuerza de mi promesa. Y como esta promesa no es teoría sino práctica, lo que viene ahora es aún más vital, porque no basta con escuchar que Dios restaura. Es necesario aprender cómo caminar en esa restauración, cómo activarla en tu propia vida, cómo traducir esa esperanza en pasos que puedas dar incluso en medio del dolor. Para que la restauración deje de ser una idea que consuela y se convierta en una realidad que gobierna, necesitas una práctica diaria que cierre grietas, levante murallas y selle tu casa con jurisdicción espiritual. Y esa práctica no depende de grandes discursos ni de experiencias extraordinarias, sino de un modo de habitar la palabra que el cielo reconoce como legal y el infierno respeta como frontera. Comienza cada amanecer sin negociar un solo minuto con la distracción, y antes de mirar cualquier pantalla, posa la mano sobre tu pecho, di tu nombre en voz clara y declara con la boca lo que tu alma necesita escuchar para alinearse. Di que habitas al abrigo del Altísimo y que hoy decides morar bajo la sombra del Omnipotente, no como visitante ocasional, sino como residente permanente. Repite sin prisa: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hasta que la mente se rinda y el cuerpo lo sienta como domicilio. Permite que Hebreos 4:12 haga su obra escondida y deje al descubierto pensamientos e intenciones, para que lo que no viene de Dios sea cortado de raíz. Quédate unos segundos en silencio, como quien firma un contrato, y luego suelta en voz baja todo acuerdo con el miedo, con la autoacusación, con la ansiedad recurrente, con la culpa vieja que insiste en gobernar tus mañanas. Porque la palabra viva y eficaz no viene a decorar tu devocional, sino a dividir lo falso de lo verdadero y a discernir qué voz manda en tu interior. Y cuando esa espada ha abierto camino, la sombra del Omnipotente no queda como metáfora, sino como atmósfera tangible que acompaña tus primeras decisiones del día. Y allí mismo, en ese borde entre la noche y la luz, cancela con Juan 10:10 la agenda del ladrón. Dilo sin temblor, aunque tiemble por dentro: rechazo lo que vino a hurtar, matar y destruir. Recibo la vida abundante de Jesús sobre mi mente, mi cuerpo, mi casa y mi camino. Y levántate sabiendo que no sales desnudo al viento, sino cubierto por un pacto que no depende de tus fuerzas, sino de su verdad. Para que esa cobertura no se quede en un gesto piadoso de la mañana y se convierta en un perímetro que resguarda tu territorio, haz de tu casa un templo sin espectáculo y sin ruido innecesario. Recorre tus habitaciones como quien unge con aceite invisible las jambas de la puerta y pronuncia el Salmo 91 en presente, como decreto sobre los lugares donde más batallas has librado, donde te cuesta dormir, donde los niños se despiertan inquietos, donde las discusiones suelen encenderse, y mientras avanzas con paso sencillo, declara que con sus plumas te cubre y que debajo de sus alas estás seguro, y que escudo y adarga es su verdad, y que no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Permite que esas líneas no se queden en el aire, sino que golpeen las paredes como martillos de paz hasta que la atmósfera ceda. Y si aparece el argumento interno de que es ridículo hablarle a una sala o a un pasillo, recuerda que las habitaciones han aprendido demasiadas veces a memorizar el eco de nuestras quejas y temores, y que ahora deben acostumbrarse al eco de promesas dichas en voz alta.
porque el mundo invisible entiende jurisdicción y responde a proclamaciones. Y donde ayer hubo un lenguaje de derrota, hoy debe haber una gramática de refugio. Y si convives con otros que no comparten tu fe, no necesitas imponer ni explicar. Basta con que pases la mano por el dintel y digas para adentro: esta casa habita, y hagas de esa frase un sello cotidiano que la noche reconoce y respeta. Verás que con el correr de los días disminuye la densidad de la somnolencia triste, se afloja el nudo de las discusiones sin causa, vuelve la claridad en el punto donde antes había neblina, no porque cambió la pintura o los muebles, sino porque cambió la autoridad que reina en el aire. Para que la línea de defensa se mantenga estable cuando salgas a la intemperie y te enfrentes a rutinas, pantallas, mercados, conversaciones tensas y noticias que siembran pánico, establece un cierre de jornada que sea espejo del comienzo. Apaga la luz del día con el mismo pacto con que la encendiste, pero ahora deja que el Salmo 91 converse con tus experiencias de esas horas y nómbralas ante Dios sin teatralidad y sin máscara. Dile dónde te dolió, dónde te sentiste atacado, dónde apareció la vieja voz de la condena, y deja que la palabra vuelva a caer como manto sobre ese punto específico. No te vayas a la cama con la herida abierta, ni con la mentira rumoreando en la almohada, sino con el decreto acomodado en el centro del pecho. Si la mente intenta programarte para el insomnio, recuérdale que no estás a merced de la noche, sino bajo sombra. Vuelve a pronunciar: no temeré, hasta que el cuerpo obedezca a la fe y no al hábito. Y si una preocupación insiste con imágenes repetitivas, contéstale con Juan 10:10 como un sello al pie de página: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y sométela a ese veredicto para que no gobierne el sueño el ladrón, sino el pastor. Y si el día te dejó culpas, errores o palabras que te gustaría rehacer, no cierres los ojos sobre esa culpa, sino entrégala a la espada que divide y sana. Pide que Hebreos 4:12 corte el teatro de la autoexigencia que asfixia y te deje con la verdad que libera sin humillar. Y terminada esa entrega, respira hondo. Cubre por nombre a quienes duermen bajo tu techo y a quienes te han pedido oración, y extiende la sombra con una sola frase: debajo de tus alas estamos. Y duerme en obediencia, no porque esté todo resuelto, sino porque todo quedó bajo autoridad. Cuando estos tres movimientos se vuelven ritmo en tu vida, dejan de ser un manual y se transforman en un modo de existir que construye murallas que el mal no traspasa. Y si la pregunta que se asoma es ¿cuánto tiempo hay que hacerlo?, responde con honestidad espiritual que no se trata de una campaña de 7 días, sino de una residencia de por vida, que no es una técnica de emergencia, sino una dirección permanente. Y si un día fallas y te salteas el alba, o te vence el cansancio en la noche, no firmes condenas nuevas, ni le entregues ventaja a la acusación. Vuelve al abrigo al siguiente respiro, y recuerda que no se evalúa tu perfección, sino tu permanencia. Porque la abundancia que prometió Jesús no es un claroscuro de emociones pasajeras, sino una constancia de cobertura. Y esa constancia se alimenta con palabras encarnadas y hábitos sencillos sostenidos con fidelidad. Y cuando te sorprendas a mitad del día con el pulso acelerado o el pensamiento saltando de rama en rama, haz un alto breve, aunque sea en el baño del trabajo o en la escalera de incendios o en el asiento del bus. Apoya la mano donde puedas y reinstala con una frase: tu domicilio habito, no visito. Y permite que esa microoración ajuste la brújula y devuelva el peso sobre la promesa. Y no te extrañe que en pocas semanas lo que hoy te devora se vuelva ruido lejano, y lo que hoy te roba enfoque se vuelva anécdota. Porque la sombra del Omnipotente no solo detiene, también disciplina; no solo cubre, también educa el alma para caminar sin agachar la cabeza. Y porque toda guía verdadera conduce a un acto de entrega que sella lo aprendido y abre la puerta a la intervención de Dios en tiempo real, lo que sigue no es un adorno devocional, sino el momento en que vamos a poner juntos estas palabras en el altar para que el cielo responda con la paz que sobrepasa todo entendimiento y con la autoridad que hace retroceder aquello que se había atrevido a cruzar la línea. Padre amado, vengo delante de ti sin máscara y sin excusas. Vengo como estoy y no como me gustaría estar. Me presento con lo que pesa, con lo que duele, con lo que no entiendo. Y en el nombre de Jesús rindo mi ansiedad, mi miedo, mi culpa y mi cansancio.
Hoy decido dejar de vivir como visitante y elijo habitar al abrigo del Altísimo. Declaro con mi boca que tú eres mi refugio y mi sombra. Confieso que tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Y mientras pronuncio estas palabras, pido que tu Espíritu Santo haga real lo que digo, que lo que ha sido teoría se vuelva domicilio, que lo que he repetido se vuelva pacto, que donde había grietas ahora haya un sello y que la atmósfera de mi casa y de mi corazón se alinee con tu palabra viva y eficaz que penetra, discierne, corta y sana. Hoy acepto que no se trata de mi fuerza, sino de tu verdad, y me someto con amor a esa verdad que me protege. Señor Jesús, en tu nombre cierro puertas que había dejado abiertas por ignorancia, por descuido o por dolor. Renuncio a todo acuerdo con el temor que me mantenía esclavo. Rompo la alianza con la vergüenza que me hacía esconderme. Cancelo las palabras de derrota que dije sobre mi propia vida. Retiro el permiso que le di a la ansiedad para organizar mis días y desautorizo a la confusión para escribir mis noches. Declaro que la sangre del Cordero limpia mi historia, lava mi memoria y me coloca bajo un nuevo veredicto. Y desde esta nueva posición anuncio que toda obra del ladrón que vino a hurtar, matar y destruir queda sin efecto, porque recibo por fe la vida en abundancia que tú prometiste, vida que no depende de mis circunstancias, sino de tu presencia, vida que no niega la batalla, pero que camina en victoria, vida que no se arrodilla ante la amenaza, sino ante tu trono. Espíritu Santo, te pido que cubras mi mente como con un manto fresco al amanecer. Coloco mis pensamientos bajo la sombra del Omnipotente. Ordeno en tu nombre que se silencie la voz que me acusa, que se calle el recuerdo que me hiere, que se desactive la imagen repetitiva que me roba el sueño y que se establezca un clima de paz donde antes había fricción. Que tu palabra sea escudo sobre mis emociones para que no me gobiernen los impulsos. Que tu verdad sea adarga frente a los ataques sutiles que llegan disfrazados de lógica. Que tu luz restaure la química cansada del corazón y del cuerpo, y que la noche deje de ser campo de operaciones del miedo para convertirse en habitación de descanso. Hoy digo delante del cielo y de la tierra que no temeré al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya, porque debajo de tus alas estoy seguro, porque en tu verdad me afirmo, porque en tu abrazo encuentro casa. Padre, extiendo esta cobertura sobre los míos, menciono por nombre a mi familia, a quienes viven bajo mi techo y a quienes se han encomendado a mi oración. Los coloco contigo, los escondo en tu sombra. Pido que tu ángel acampe alrededor de nuestra puerta, que tu fuego haga muralla en los límites de nuestro hogar, que la paz sea la señal en el dintel y que cada habitación aprenda a resonar con tu palabra. Que cesen las discusiones que se encienden por nada, que se vayan los sobresaltos que no tienen explicación, que se reviertan diagnósticos que nos encadenaron a la tristeza y que brote dirección donde solo había dudas. Bendice la mesa, bendice el descanso, bendice la salida y la entrada, cancela el accidente, detén la trampa, desarma la agenda del enemigo y establece la tuya, que es buena, agradable y perfecta. Hoy tomo autoridad en Cristo y declaro que ninguna arma forjada prosperará, que toda lengua que se levante en juicio contra nosotros será condenada, que esta es la herencia de los siervos del Señor y que nuestra justicia proviene de ti. Señor, me pongo de pie en lo invisible y declaro que este versículo no será un amuleto, sino una dirección. Hoy tomo Salmo 91 como ley de mi casa y de mi día. Lo escribo en mi corazón y lo proclamo con mi boca. Me alineo a la práctica de habitar y no de visitar. Decido abrir y cerrar mis jornadas con tu palabra. Y te pido disciplina santa para sostener este pacto. Que cuando la pereza quiera apagar mi oración, tu espíritu me despierte. Que cuando la urgencia quiera robarme el alba, tu voz me convoque. Que cuando la culpa intente descalificarme, tu gracia me reconcilie. Que cuando la duda trate de negociar mi fe, tu fidelidad me recuerde la historia. Hoy dejo de mendigar protección a lo que no puede proteger y me rindo a tu cobertura. Hoy dejo de consultar a la ansiedad por mis decisiones y me someto a tu consejo. Hoy dejo de dormir bajo techo prestado y reclamo el abrigo que compraste para mí. Te pido ahora, Dios de toda consolación, que tu palabra haga carne sus promesas en señales concretas,
que el que no dormía comience a descansar, que el que vivía con opresiones nocturnas vea la noche despejada, que el que sufría de sobresaltos sienta estabilidad, que el que cargaba dolores sin diagnóstico reciba alivio, que el que caminaba sin claridad encuentre dirección, que el que estaba sumido en tristeza sienta consuelo, que el que pensaba soltar todo sea fortalecido, y que el que había perdido la fe vuelva a confiar. Y mientras lo dices tú mismo, sopla sobre mis huesos secos, ordénales vivir, visita lo escondido de mi alma, venda lo que aún sangra, revela lo que debe confesarse y perdona con la generosidad que te define. Hoy acepto tu corrección como abrazo y tu instrucción como faro, y levanto mis manos vacías para que las llenes de propósito. Declaro por fe que a partir de este momento mi casa habita al abrigo del Altísimo, que mi mente mora bajo la sombra del Omnipotente, que mi boca se alinea para decir esperanza mía y castillo mío, que mis pasos quedan dentro de tu perímetro, que mis noches pertenecen a tu paz y mis días a tu dirección, y establezco un sí que no depende del ánimo sino del pacto. Sello esta oración en el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y le ordeno al mal que retroceda, le ordeno al miedo que calle, le ordeno a la enfermedad que no cruce, le ordeno a la confusión que se disipe, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hoy el Espíritu del Señor me cubre, me guía y me sostiene. Amén. Cuando por fin comprendes que el Salmo 91 no fue escrito para ser una cita bonita que se repite de memoria en momentos de crisis, sino un pacto eterno que Dios dejó a sus hijos para habitar en él, entonces se enciende una revelación que rompe cadenas invisibles, porque entiendes que cada palabra allí escrita no es poesía, no es consuelo superficial, sino una realidad espiritual que se activa en quienes deciden refugiarse bajo su sombra. El problema es que muchos lo leen sin habitarlo, lo recitan sin creerlo, lo escuchan sin proclamarlo, y por eso sienten que nada cambia. Pero cuando tú decides dar un paso más allá y empiezas a vivir en ese salmo, como si fuera tu casa, como si fuera el lugar donde respiras y te sostienes, entonces el mundo espiritual lo reconoce, el enemigo retrocede y el temor empieza a perder fuerza sobre tu vida, porque ya no estás expuesto, ya no eres vulnerable, ya no eres una presa fácil en la oscuridad. Ahora estás rodeado de un muro invisible que el infierno no puede derribar. Ese muro no se construye con tus fuerzas, ni con tus emociones, ni con tu voluntad limitada. Se edifica con cada palabra que proclamas, con cada vez que repites en voz alta, el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Porque cuando lo dices con fe, el cielo se abre y la palabra se convierte en espada, escudo y fortaleza alrededor de ti. Y aunque tus ojos no vean nada, el mundo espiritual responde. Los demonios reconocen la autoridad de la palabra y la enfermedad empieza a retroceder, porque no se trata de lo que sientes, sino de lo que crees y declaras. Es ahí donde descubres que este salmo no fue escrito para los que buscan un alivio pasajero, sino para los que entienden que vivir en Dios es la única garantía de verdadera paz, porque paz no es la ausencia de problemas, paz es la certeza de que, aunque la tormenta siga rugiendo afuera, dentro de ti hay un refugio que nada puede destruir, un lugar secreto donde tu alma descansa y tu espíritu se fortalece. Y aquí se produce el cambio profundo, porque empiezas a darte cuenta de que la fe no es un recurso de emergencia al que corres cuando todo va mal, sino una forma de respirar cada día, un estado constante del alma que no se apaga cuando llega la dificultad, sino que se enciende con más fuerza. La diferencia entre quien habita en el Salmo 91 y quien solo lo recita de vez en cuando es la misma que entre alguien que visita una casa de paso y alguien que vive allí, porque el visitante solo recibe lo superficial, pero el que habita recibe la herencia, la cobertura, la seguridad de pertenencia. Y Dios no está buscando visitantes ocasionales, Él busca hijos que decidan habitar en su presencia, que hagan de su sombra su morada permanente, que entiendan que la cobertura se activa no solo con palabras, sino con una decisión diaria de permanecer. Y cuando permaneces, cuando decides habitar y no salir, tu vida empieza a cambiar en cada área. Las noches oscuras dejan de ser un campo de batalla donde el miedo te consume
y se convierten en un altar donde experimentas la paz sobrenatural que solo Dios puede dar. Los diagnósticos que antes eran cadenas de angustia se transforman en oportunidades para ver su poder en acción, porque el Salmo 91 no promete que nunca vendrán ataques. Lo que promete es que cuando lleguen no podrán tocarte, no podrán destruirte, no podrán derribarte, porque estás bajo el abrigo del Altísimo. Y cuando caminas en esa verdad, descubres que tu manera de pensar cambia. Tu forma de enfrentar los problemas ya no está filtrada por el pánico, sino por la certeza. Porque sabes que aunque 10,000 caigan a tu lado, aunque todo alrededor se derrumbe, la promesa de Dios se mantiene firme sobre ti. Y esa seguridad es lo que te da la fuerza para seguir de pie cuando otros ya han caído. Por eso, si hoy decides proclamar con voz firme, sin dudar, sin temer, sin callar, esas palabras que el Espíritu dejó escritas: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Entonces activas un poder que trasciende cualquier sentencia humana, cualquier diagnóstico médico, cualquier maldición generacional, porque la palabra tiene más autoridad que cualquier cadena. Y cuando sale de tu boca con fe, esa autoridad se manifiesta en tu vida. No es un juego, no es un ritual vacío, es el escudo más poderoso que existe y está disponible para ti. Por eso, cuando lo proclamas con todo tu corazón, cuando lo habitas y lo crees, te conviertes en alguien intocable para las tinieblas, porque estás escondido en la habitación secreta del Altísimo, donde ningún demonio puede entrar, donde ninguna enfermedad puede dominarte, donde ninguna maldición puede prosperar. Y aquí es donde muchos descubren la verdadera esencia del Salmo 91, que la sanidad no es simplemente que un dolor desaparezca, sino que tu alma sea restaurada, que tu corazón quebrado sea reparado, que tu espíritu se levante con nueva fuerza, porque la victoria no se mide con lo que tus ojos ven, sino con lo que tu fe declara. Y todo aquel que entra en ese lugar, todo aquel que hace de este salmo su habitación diaria, empieza a caminar con una seguridad que el mundo no puede entender, porque no depende de circunstancias externas, depende de la certeza interna de que Dios mismo te cubre. Llegados a este punto, no basta con haber sentido paz durante unos minutos, ni con haber llorado mientras orabas. Lo que define tu historia desde hoy es una decisión concreta que convierte todo lo que escuchaste en una línea de vida. Por eso te llamo a un acto de obediencia que cierre legalidades viejas y abra un ciclo nuevo bajo la sombra del Altísimo. Asume 7 amaneceres consecutivos de cobertura sin negociar con la pereza ni con la agenda. Levántate antes de cualquier pantalla y establece tu domicilio espiritual con la boca y con el cuerpo. Pronuncia el versículo en voz clara con tu mano sobre el pecho, como quien firma un contrato. Camina tu casa despacio como quien traza un perímetro invisible y decreta que con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Cancela la agenda del ladrón con Juan 10:10 y somete tus pensamientos a la palabra viva de Hebreos 4:12 para que corte la mentira y deje en pie solo lo que viene de Dios, y hazlo cada día como si ese día fuera decisivo, porque lo es. Porque en el mundo invisible la constancia es un idioma que la oscuridad entiende y respeta. Porque cuando perseveras en habitar el cielo, reconoce residencia y el infierno pierde jurisdicción. Y quiero que lo escuches sin suavizantes ni adornos. Si haces esto como te lo digo, si lo practicas de verdad, si no lo reduces a un gesto simbólico, ese mal que venía hacia ti se detendrá, no por sugestión, sino por cobertura, no por fuerza de voluntad, sino por pacto. Y lo comprobarás en cosas pequeñas que no son pequeñas, la noche que por fin te deja dormir, la conversación que ya no incendia la casa, el informe médico que se desvanece como humo, la claridad que vuelve a donde había confusión, la paz que se queda aún cuando las circunstancias todavía no cambian, señales discretas y rotundas de que la sombra está puesta. No te pido hazañas místicas ni promesas imposibles. Te pido disciplina santa y humilde. Te pido el coraje de priorizar tu alma por encima del ruido. Te pido la valentía de renunciar a la eterna excusa de después. Y te pido que entiendas que este desafío no es un ritual de 7 días para atraer buena suerte. Es un entrenamiento de pertenencia. Es el inicio de un modo de vivir donde ya no visitas a Dios en emergencias, sino que te quedas con Él como residencia.
Por eso el reto incluye también la noche. Cierra cada jornada bajo la misma sombra con la que abriste el alba. Examina tu día a la luz de la palabra. Entrega culpas antes de dormir. Somete imágenes repetitivas a la autoridad de Cristo. Cubre por nombre a los tuyos y escribe, aunque sea en una nota breve, un registro de la fidelidad que vayas viendo, porque anotar milagros pequeños protege tu memoria en los días de niebla. Y cuando la acusación diga que nada pasa, tu propio papel la desmentirá. Y si algún amanecer te vence el cansancio o alguna noche te sorprende el desorden, no firmes derrota. Retoma al siguiente respiro, vuelve al abrigo y continúa. La victoria no es de perfectos, sino de quienes permanecen. Y permanecer es el verbo de la sombra. No pactes más con el discurso interno que te minimiza. No negocies con la culpa que te roba la fuerza. No cedas a la lógica del si no siento, no oro. Ora aunque no sientas. Declara aunque la emoción no acompañe. Camina a tu casa aunque el silencio te incomode. Porque la fe no pregunta si tiene ganas. La fe obedece. Y cuando obedeces el ambiente se rinde. Y cuando el ambiente se rinde, lo que parecía imposible se vuelve normal. Y cuando lo normal es la paz, tu historia cambia de tono. Se apaga el zumbido del miedo de fondo y aparece la música de la esperanza. Y te lo digo como desafío y como promesa. Si adoptas este ritmo, si haces exactamente lo que te acabo de pedir, si conviertes el Salmo 91 en respiración y no en eslogan, verás que el título de este mensaje no fue un truco para retenerte. Fue un decreto sobre tu vida. Este versículo detendrá todo mal que venía a ti y tu testimonio se convertirá en refugio para otros, porque el escudo que hoy se levanta sobre tu casa se expandirá como sombra fresca para casas ajenas que todavía están ardiendo. Haz un último gesto ahora mismo que selle tu sí. Decide una hora fija para el alba y otra para el cierre. Escríbelas y cúmplelas como quien cumple un compromiso de vida. Coloca el versículo en la puerta, en la mesa de noche, en el fondo de pantalla, no por superstición, sino para que tu atención, que tantas veces te traicionó, por fin se discipline a favor tuyo. Y establece un código sencillo que active la sombra en medio del día. 3 palabras que funcionen como ancla cuando el pulso se acelera. Puede ser habito, no visito, o bajo tus alas, o tú eres mi castillo. Elige una y úsala sin pena en el bus, en el trabajo, en el mercado, porque el mundo invisible no respeta vergüenzas humanas, respeta la autoridad de la palabra en una boca obediente. Y por último, decide a quién cubrirás además de ti. Nombra a esa persona mientras declaras el salmo. Extiende la sombra, porque la abundancia de vida no se guarda en frascos, se comparte y lo compartido se multiplica. Y mientras lo haces, no dejes de esperar señales, porque las verás y cada señal te exigirá continuar y cada continuación te llevará más adentro del abrigo y más adentro del abrigo menos espacio tendrá el mal para intentar cualquier cosa. Y porque ningún desafío se sostiene aislado ni en silencio, lo que viene ahora no es despedida sino puente. Vamos a abrir el espacio donde tu sí se vuelve comunidad, donde tu decisión se hace altar público y tu voz converge con otras voces para que el cielo escuche un coro y no un susurro. Entonces deja la puerta entreabierta a propósito, no como descuido, sino como señal de que el camino continúa, que lo que hoy comenzó no se archiva ni se guarda en un cajón de emociones bonitas, que esta cobertura recién encendida quiere crecer como fuego manso que toma cada rincón de tu historia. Por eso no cierres con punto final, sino con respiración profunda, porque el Dios que te habló en estas palabras quiere encontrarte mañana en el mismo lugar de obediencia, al alba, con la mano sobre el pecho y el versículo en la boca. Y quiere verte por la noche revisando el día con la luz de su palabra. Y quiere sorprenderte a mitad de la jornada cuando el mundo intente arrancarte el ritmo de la sombra. Y quiere enseñarte a reconocer sus señales pequeñas como migas de pan que te confirman la ruta. Y quiere que te descubras a ti mismo cubriendo a otros con el mismo manto que hoy te cubre. Porque así funciona el reino. Lo que recibes se vuelve casa para alguien más, y lo que compartes te arraiga más hondo en el abrigo. Y cuando vuelvas a escuchar ruido de amenaza, no responderás con pánico, sino con domicilio, no con histeria, sino con decreto. Y cada vez será más natural decir, habito, no visito, bajo tus alas, tú eres mi castillo.
hasta que esas 3 llaves sean tu modo de caminar y no una técnica de emergencia. Y cuando te preguntes si de verdad esto detendrá el mal, recuerda la línea que quedó escrita sobre tu puerta. Recuerda la promesa que no negocia con el miedo. Recuerda que debajo de sus alas estás seguro y que escudo y adarga es su verdad. Y vuelve a poner un pie delante del otro como quien atraviesa una noche hacia el amanecer, sabiendo que el sol no depende de su ánimo, sino de la fidelidad del cielo. Deja también un rastro visible de este pacto para ti y para los tuyos. Anota en un papel lo que hoy decidiste. Pega el versículo donde tus ojos tropiecen con él. Cuéntale a alguien de confianza que iniciaste 7 amaneceres de cobertura y pídele que te pregunte cómo vas. Esparce la disciplina como se siembra sal en la entrada de una casa cuando amenaza hielo, no por superstición, sino para que nadie resbale. Y cuando llegue el 4.º día y la voz vieja de la pereza o la culpa quiera negociar tu constancia, contéstale con hechos. Ponte de pie, habla la palabra, camina tu perímetro, cubre a los tuyos por nombre, regresa al centro y cuando termines, deja memoria en el altar de los comentarios. Porque aquí no estamos jugando a las redes, estamos levantando piedra de testimonio. Y esa piedra dirá que creíste cuando temblaba todo, que elegiste habitar cuando todos corrían, que detuviste el mal no con fuerza propia, sino con pacto. Por eso escribe, yo creo. Y el nombre de quien vas a cubrir a partir de hoy, hazlo sin vergüenza, como quien firma delante del cielo y de la tierra, que este es el punto de inflexión. Y mientras lo escribes, siente que no estás solo, que cientos, miles levantan al mismo tiempo la misma sombra sobre sus casas, que una red de abrigo se tiende sobre ciudades y pueblos y familias, y que el eco de la palabra se multiplica donde antes se multiplicaba el miedo. No cierres con despedidas, cierra con expectación. Deja que el corazón se asome a lo que vendrá, porque hay más llaves esperando ser entregadas. Hay otras escrituras que ensanchan el perímetro del escudo. Hay estrategias del Espíritu para temporadas específicas que iremos desplegando uno a uno. Y quiero que llegues a ellas no como visitante curioso, sino como residente fiel. Por eso conserva este ritmo como si fuera respiración. Regresa a este mensaje cuando la noche quiera recuperar terreno. Vuelve a escuchar la oración y a repetirla como quien afina un instrumento. Escribe en tu cuaderno las señales. Comparte en comunidad los avances y también las luchas para que oremos por ti por nombre. Y cuando el primer testimonio asome, aunque parezca pequeño, ponlo por escrito. Dormí, cesó la discusión, volvió la claridad, el informe cambió. Porque así se consolida el muro y así se entrenan los ojos para ver lo que antes no veían. Y mientras tanto mantén el umbral abierto a la continuación, porque en la próxima palabra vamos a profundizar en cómo blindar la puerta de tu casa y sellar legalidades que el enemigo usó para entrar sin permiso, y vamos a aprender a convertir la mesa, la cama y la puerta en puntos de intercesión diaria, y vamos a trabajar con promesas específicas para hijos, para salud, para trabajo, para propósito, y todo lo haremos desde el mismo lugar donde hoy te paraste, el abrigo. Quédate con esta certeza como último latido de este momento y primer latido del siguiente. Si haces lo que escuchaste, si practicas lo que te fue enseñado, si sostienes la sombra con fidelidad humilde, el título de este mensaje se volverá tu historia. Este versículo detendrá todo mal que venía a tu vida y abrirá paso a una paz que no sabías que existía. Ahora escribe, yo creo, y el nombre de quien cubrirás. Deja tu piedra de memoria y vuelve mañana al alba al mismo sitio donde comienza la victoria, debajo de las alas. El cierre no debe sentirse como una despedida seca, sino como una prolongación del mismo fuego que encendiste en el mensaje. Y en ese mismo espíritu es donde invitas a la gente a suscribirse, no como un trámite técnico, sino como un acto espiritual. Así que escucha bien, lo que hoy empezó en tu corazón no se puede quedar detenido aquí, porque el Espíritu seguirá revelando, seguirá mostrando estrategias, seguirá entregando versículos que van a blindar tu vida contra todo ataque. Y cada nuevo mensaje que salga será una llave más que abre puertas que hoy todavía están cerradas. Por eso te desafío a no caminar solo. Suscríbete a este canal no como quien aprieta un botón, sino como quien decide permanecer en una comunidad de fe que se levanta en medio de la oscuridad. Ese simple acto es tu manera de decir, Señor, quiero seguir bajo tu abrigo,
Quiero recibir cada palabra que envíes en el momento exacto en que la necesite. Escríbelo también en los comentarios. Deja tu yo creo como testimonio vivo de que esta palabra fue para ti. Y mientras lo haces, activa la campana para que no te pierdas lo que viene, porque lo que está por revelarse será aún más fuerte y más profundo. Aquí no estás siguiendo un canal, estás entrando a un altar digital donde miles oran, donde miles declaran, donde miles testifican que la palabra es viva y eficaz. Y si lo crees, este es tu lugar, este es tu tiempo, este es tu pacto. Así que suscríbete ahora mismo, comenta tu fe y prepárate, porque lo que viene en la próxima palabra será una continuación directa de lo que hoy recibiste. Este no es el final, apenas es el comienzo.